Por esos días pusieron una película en la televisión que hizo que las redes sociales estallaran. Y la película era la película No, sobre el plebiscito en Chile. Las redes estallaron porque cuando los cubanos empezaron a ver aquella película, todos decían en sus redes, la dictadura de Pinochet y la dictadura comunista cubana son exactamente lo mismo. Y entonces uno se pregunta, ¿realmente hay una izquierda gobernando en Cuba? A nosotros nos parece que no. La mayor parte de los jóvenes que hemos llevado adelante estas iniciativas somos progresistas. Creemos en términos como justicia social. Por lo que estamos luchando es por derechos para todos los cubanos sin excluir a nadie. Sin embargo, la dictadura, la tiranía, el régimen se comporta como una casta totalmente conservadora que no tiene ningún ideal progresista y que incluso el día 11 de julio fue capaz de golpear a un joven que unos meses antes ya había sido detenido simplemente por sacar un cartel que decía socialismo sí, represión no. A ese joven socialista que se llama Leonardo Romero Negrín, ese día le partieron el tabique, le partieron las costillas, lo patearon en el suelo y cuando lo llevaron hasta una estación de policía, ahí volvieron a golpearlo con una tabla. Y no lo liberaron hasta que los hematomas fueron desapareciendo un poco. Y era un joven socialista. Entonces, ¿realmente se puede hablar de un gobierno de izquierda? A nosotros nos queda claro que no. Es una casta que está en el poder, que dentro de Cuba tiene un capitalismo monopolista de Estado, que es feroz. A ningún cubano se le ocurre que una empresa como Etexa o como Acopio o como Cupé son propiedad de todo el pueblo, para nada. Son empresas que no tienen transparencia en sus finanzas, que no sabemos qué hacen con el dinero, no sabemos cómo se invierte. Es un gobierno que en medio de la pandemia gastó mucho más en hoteles que en hospitales. Es un gobierno que utilizó los 5 candidatos vacunales como una especie de arma política, no como un gesto de verdad interesado por la salud del pueblo, sino como arma política. Volvieron a concentrar toda la fuerza en esos 5 candidatos vacunales para levantar la bandera de que Cuba era una potencia médica y en realidad no había una sola pastilla ni para calmar el dolor de cabeza. Los hipertensos no podían calmarse la presión porque no había absolutamente ningún medicamento en Cuba. Incluso nos quedamos sin oxígeno. O sea, la gestión de la pandemia fue desastrosa. Desastrosa. No sabemos si las cifras son reales, pero en Cuba ya estamos acostumbrados a que casi nada es real. Es una simulación permanente. Es una mascarada lo que hay en Cuba. En los últimos tiempos hemos vivido de todo. Después de la Fiscalía, después de la amenaza de la Fiscalía, al día siguiente mi casa amaneció con palomas decapitadas. Habían decapitado 2 palomas que, de hecho, mi esposa dice que lo que hemos vivido se llama el asesinato de las palomas. Y a veces también piensa en esto que hemos decidido como el vuelo de las palomas. Hemos decidido volar porque si nos quedamos en Cuba nos decapitan. Nos hemos visto ella y yo reflejados en esas 2 palomas que decapitaron frente a la puerta de mi casa, que tenía la apariencia de un acto de brujería o de santería. Los que saben de santería, yo respeto mucho todas las religiones, los que saben de santería me dijeron que eso no tenía nada que ver con religión. Era algo orquestado por la seguridad del Estado para atemorizarnos. Mi casa ha estado vigilada permanentemente por agentes que me cuidaban los pasos, que no me dejaban salir, que cuando tenía que ir a buscar comida en las cercanías de mi casa iban conmigo, uno delante, otro detrás, otro en el frente. A mi cuñado hicieron que el lugar donde se estaba quedando, cerca de la casa, lo sacaran de ahí con un niño que tiene menos de 2 años y obligaron al dueño de ese apartamento a que sacara a mi cuñado de ahí con su hijo, solamente para molestar a mi familia. A mi suegra fueron a verla 4 veces a su centro de trabajo. Ella es laboratorista. Ella tiene mucho trabajo en estos tiempos de pandemia y, sin embargo, le interrumpían constantemente su trabajo para molestarla, para amenazarla, para sacarle información sobre mí. A mi esposa, que es profesora en una escuela de cine, no solo habló con ella el decano, también el rector, y prácticamente la amenazaron. Le dijeron que si insistía en participar en la marcha o ser miembro de Archipiélago, iba a perder su trabajo. A 2 miembros de Archipiélago, uno de ellos médico, lo expulsaron de su centro de trabajo. Entonces démonos cuenta de que en Cuba no hay ningún tipo de democracia.